Es una serie bastante larga acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y otras que se encuentran también en el Antiguo Testamento. Y como enseñanzas de Jesús, y esto es un estudio y nos conviene aprender, sobre todo a la hora de interpretar y leer las Escrituras, tenemos que reconocer que el Señor Jesús mismo, Él usó diferentes estilos literarios para Él impartir las enseñanzas, y por eso tenemos que reconocer estos estilos. Son muchísimos, solamente les voy a mencionar algunos que se asemejan y que necesitamos aprender a detectar la pequeña diferencia entre ellos. Por ejemplo, vamos a encontrar analogías. Analogía es la relación de semejanza entre cosas distintas. Les pongo un ejemplo que aparece en Colosenses 1:18, cuando dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Por eso no lo podemos tomar literal, es una analogía. Cuando dice cabeza está expresando su señorío. Y cuando dice cuerpo, el sometimiento funcional que debe de tener la iglesia. También se encuentra fábula, que es una narración corta para extraer una moraleja. O sea, sería más bien un cuento, una leyenda. Y tenemos un ejemplo ahí en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes 14, del 8 al 9. Le voy a decir cuál es, pero no le voy a decir la interpretación, porque número uno, para despertar la curiosidad en ustedes, y número dos, porque va a ser un tema de estudio futuro. Ahí se encuentra la fábula del cardo. Dice así: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da a tu hija por mujer a mi hija. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron al cardo. Ahí está la fábula. Y obviamente tiene su significado, su interpretación, pero hay que entenderla como un cuento que se está haciendo por algo. ¿Okay? La interpretación va a ser tema de estudio futuro. Segunda de Reyes 14, del 8 al 9. También tenemos figura, que es cosa que representa otra, que se aparta de su sentido literal, un figurado, o sea, representa cosas de la realidad. Encontramos también hipérbole. Hipérbole viene a ser exagerar la realidad. Eso es lo que es una hipérbole, una exageración. Les pongo el ejemplo. Un ejemplo que los mismos religiosos judíos no supieron interpretar, que se trataba de una hipérbole. Cuando dijo Jesús, edificaré el templo en 3 días, en Juan 2:19. Y cuando dijo en Mateo 5:29 al 30, sacarse el ojo. Obviamente no es una cosa literal, viene a ser una exageración para mostrar una enseñanza. Metáfora. Se transporta el sentido de una palabra a otra mediante una comparación mental. Ejemplo, Mateo 5:14 al 16. Somos la luz del mundo. Ahora usted no va por ahí por la calle caminando como una lámpara y se enciende cada rato. No, eso es precisamente lo que es una metáfora. Es para decir que nosotros traemos, iluminamos con nuestro testimonio la verdad. Y la alegoría viene a ser una metáfora prolongada. Tenemos también símiles. Los símiles son comparaciones que se asemejan. Cada vez que usted se encuentre en la Biblia que se usa la palabra como, por ejemplo, en Éxodo 15:5, como piedra, no quiere decir que sea una piedra, es un símil. Y tipos, ya el último, es un modelo característico de los rasgos de un género, es una sombra en el Antiguo Testamento que describe una verdad en el Nuevo Testamento. Puede ser una persona, una cosa, un acontecimiento. Ejemplo de tipo, en este caso usamos persona. Melquisedec es tipo del sacerdocio de Cristo, o Cristo es tipo del sacerdocio de Melquisedec. Ve que son tipos. Por eso la enseñanza de este estudio se va a tratar de una metáfora, ¿ok?
Y su alegoría sería el Salmo 23. Porque acuérdense que la metáfora, repito, es la que transporta el sentido de una palabra a otra, y la alegoría viene a ser esa metáfora, pero extensa, mayor. Entonces, el libro de Juan, capítulo 7, 8, 9, registra la controversia que tuvo Jesús con sus oponentes. O sea, ya venimos aquí hablando de el trasfondo, lo que provocó en sí la enseñanza que vamos a exponer. Esta enseñanza la motivó una defensa que hizo Jesús de sí mismo. Él les decía a ellos que él era el Mesías, con palabras que sus enemigos no podían usar para llevarle a los tribunales. Por eso él hablaba en metáfora, él hablaba así en ese sentido. Porque como el tiempo no había llegado aún en su ministerio no había terminado, él hablaba de una manera, porque si él hablaba diferente, inmediatamente lo llevaban a la crucifixión, pero era en el tiempo del Señor. Y inclusive en Juan 10:24 describe el espíritu antagónico de estos judíos. Miren lo que se atreven a preguntarle. Yo digo, ¿sabe lo que es el creador soberano del universo? Se atreven a decirle, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? ¿Usted se imagina eso? Qué cosa tan... Decirle al Señor Jesús eso. ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Y hermanos, eso sucede con muchas personas. Muchas personas que no quieren entregar sus vidas a Cristo, rehúsan recibirle. Todo lo que es lo espiritual les es un fastidio. Y por eso dice, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Y le aseveraban con motivo de acusarle, no para creer. Le decían, si eres el Cristo, dilo abiertamente. ¿Ve? ¿Para qué? Si él lo decía, ya ahí era motivo para juzgarlo y que su ministerio no llegara a cumplirse. Y Jesús le responde con la enseñanza, ya esta es la que vamos a tratar hoy, el buen pastor. Es la enseñanza que vamos a tratar. El buen pastor. Nos va a ayudar mucho a reflexionar sobre la misma. Buscamos Juan capítulo 10, del 1 al 10. Por lo menos hoy hemos aprendido de los estudios, de los estilos literarios, que esto se trata de una metáfora y después la vamos a ver en alegoría en el Salmo 23. Juan 10 del 1 al 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Así que tenemos ahí el buen pastor, Jesús como buen pastor, metáfora, alegoría, todo lo que hemos leído que él dice acerca de él como pastor. Por eso empieza diciendo, de cierto os digo, una frase que usa el Señor mucho en sus enseñanzas, como diciendo, delo por segurísimo. Cada vez que él dice de cierto os digo, hermano, no nos atrevamos a dudar de lo que él está diciendo y lo que él va a exponer en todo esto. No solamente en esto, en la alegoría del Salmo 23. Dice que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas,
sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿A qué se está refiriendo aquí? A pastores, líderes religiosos falsos. Los hay y cada vez son más, hermanos. Eso son a lo que se está refiriendo. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ellos no entendieron esto que Jesús les decía, para nada. Pero la pregunta es, ¿lo entendemos nosotros? Porque si no lo entendemos nosotros, tenemos que acudir al contenido ya didáctico de la enseñanza. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando? Lo vamos a tratar en dos temas. Primero, a Cristo el buen pastor, y segundo, sus ovejas. Cristo es el buen pastor y no cualquiera. Dice el versículo 11, yo soy el buen pastor. No es cualquier pastor, es el buen pastor. ¿Okay? Quiere decir, ¿por qué es bueno? Bueno, la razón más poderosa, más significativa, es su vida a Dios por las ovejas. Esa es la razón más poderosa que tiene el Señor Jesús para ser un buen pastor. Él da su vida por las ovejas. Pero segundo, cumple con todas las funciones de un pastor. Entonces tenemos que preguntarnos cuáles son esas funciones. Y es todo lo que nosotros recibimos del Señor Jesús a diario, hermanos. Porque Él sí cumple con sus funciones, porque Él sí es un buen pastor. Y esto es lo que hace un pastor. Primero, guiar. O sea, va a llevar el ganado a lugares de pasto. Segundo, va a apacentar, quiere decir alimentar. Abrevar, que significa dar de beber. A trasquilar o esquilar, es cortar la lana, pues se vuelve muy pesada en las ovejas. Vigilar, que implica prevenir cuando vengan ladrones o vengan fieras. Proteger, defender de cualquier peligro. Cargar, o sea, llevar en hombros a la más débil, a la que esté incapacitada. Contar, mantiene un inventario. Por eso Cristo no es solo el buen pastor, sino también Él dice aquí, Él es la puerta del redil. Lo dicen los versículos del 9 al 10. Noten que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es también la puerta del redil. Advierte que los otros que se hacen pasar por pastores, pero más bien son ladrones y salteadores de ganado, asalariados, no tienen amor por las ovejas. Las ovejas del buen pastor, dice, son llamadas por nombre. Quiere decir que Dios nos conoce personalmente. Y como nos conoce personalmente, Él nos atiende. En otras palabras, hermanos, nosotros somos de su propiedad. Y como somos de su propiedad, de una manera inclusive hasta exclusiva, gozamos de todos estos beneficios del pastor porque hemos entrado por el redil. Y dice que Él va delante de las ovejas. Ese ir delante indica guía fiel, dirección segura, preventora y protectora. Ahora, obviamente vamos también a acudir a la alegoría del Salmo 23, que es como un complemento de esta enseñanza que Jesús está diciendo. Un salmo que la mayoría lo conocemos de memoria, pero le comparto un dato curioso, interesante. Es el salmo que la mayoría conoce de memoria. Es un salmo que no falta en un funeral, pero es el salmo, escuche bien, menos leído en las congregaciones. ¿Qué les parece? Salmo menos leído en las congregaciones, cuando se hace una lectura bíblica pública. Pero nosotros lo vamos a leer.
Y bueno, el que no se lo sepa lo lee, y si no lo decimos de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué precioso. Cuando uno lo dice, sí, pero si uno se detiene a meditar en cada una de sus partes, que todo esto es lo que el pastor hace con nosotros como buen pastor. Primeramente, apacienta. Por eso dice delicados pastos, no cualquier pasto. Ok, nos lleva a comer bueno, a comer una hierba saludable. Abreva, por eso dice en aguas de reposo. Cuando dice aguas de reposo, quiere decir que se puede tomar tranquilamente, no hay peligro ninguno, porque Él es el agua de la vida. Y eso calma la sed, que significa aquieta el alma. Trasquila, por eso dice conforta nuestras almas, o sea, que quita las cargas pesadas para hacer más ligera la vida, lo que implica es que responde nuestras oraciones. Cualquier índole de vicisitud que tengamos y representa una carga, Él la trasquila, Él la quita de nosotros. Guía, dice, por sendas de justicia. Siempre la justicia en la Biblia se usa para mencionar lo bueno, buenos caminos. Y siempre que andamos en lo bueno, nos conviene, nos beneficia. O sea, vigila, está con nosotros proviniendo de males. Por eso dice, no temeré mal alguno, porque mi Dios está previniendo de mal. Protege, defiende de peligro. Cuando dice su vara y cayado infundirán aliento. Aquí la vara viene a ser un palo recio que el pastor de Palestina usa para defender a sus ovejas. En caso que vengan lobos, leones, osos, le entra palazo y se acabó. Pero el cayado es un báculo más largo, no tan recto o recio, curvado en un extremo. Y esa curvatura se usa para conducir a las ovejas, y si caen en algún lugar, sea un hueco o sea un pozo, él usa el cayado para extraerlas y sacarlas. Por eso es que dice, su vara y su cayado infundirán aliento. Hermano, a veces en la vida nos sentimos que hemos caído en algún hueco, en un pozo, no vemos salida, no lo vemos, es un tiempo de prueba, pero el cayado va a llegar a su tiempo. El cayado va a ser así, nos va a sacar de ese lugar y nos va a poner en un lugar de victoria. Él carga, Él lleva en hombro a la más débil. Quiere decir que en algún momento sufrimos alguna debilidad en nuestra fe, en nuestra salud. El Señor hace así y nos carga. Y cuenta, o sea, mantiene un inventario donde promete no perder a ninguna. Él dice en otra parte que nadie puede arrebatarnos de su mano. ¿Qué está implicando eso? Una seguridad de salvación total. Entonces, hermanos, yo pregunto, ¿cómo es que algunos cristianos pueden poner en duda la seguridad de su salvación? Con todo esto que el Señor hace por nosotros. ¿Cómo lo pueden poner en duda? Bien, eso es en cuanto a nuestro buen pastor. Sabemos que contamos con todo esto que él menciona aquí. Pero dijimos que el segundo punto es hablar de sus ovejas. Y en el mismo capítulo de Juan 10, 27 al 30, Juan 10, 27 al 30, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.
y yo les doy vida eterna. Otra seguridad de salvación. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Tremenda verdad, tremenda promesa que nos debe de dar una seguridad total. Como ovejas de su redil sabemos distinguir las voces que nos llaman y realmente solo seguimos a Jesús. Solo escuchamos la voz del Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Juan 16:13. Les hablé anteriormente del fenómeno de las tantas religiones falsas que existen y sectas del mismo cristianismo, y se están escuchando muchas voces, cada una reclamando su verdad, llamando a los ignorantes a que les sigan. Yo no sé cuántos de ustedes, mi esposa y yo, nos quedamos asombrados en estos días en el programa de Primer Impacto, que hablaron acerca de un pastor en Guatemala. ¿Quién la oyó? Que él se viste como rey, se pone hasta una corona, él dice ser Dios, él dice ser el rey, y ha violado a casi la mayoría de las jovencitas de la iglesia. Nos asombra, ¿verdad? Bueno, pues a mí más me asombra que había quienes lo estaban defendiendo. ¡Qué ignorancia! ¿Saben por qué? Porque no están escuchando la voz del Señor. Están escuchando la voz de hombre. Y como escuchan la voz de hombre, van a tener lo que están procurando. Porque lo cierto es, si todas ellas están reclamando la verdad, ¿verdad? Pero es muy cierto que cuando hay teorías distintas, y esto yo lo he repetido mucho, no pueden todas reclamar ser verdad. Hay tres opciones aquí. Pueden ser todas mentiras. Segundo, tener algo de verdad mezclado con mentira. Tercero, nunca ser verdad si son contrarias. Yo lo repito, hay dos teorías diferentes, yo digo esto y aquel dice aquello. Si son diferentes, las dos pueden ser mentiras. Segundo, pueden tener algo de verdad mezclado con mentira. Y tercero, nunca las dos pueden ser verdad. Nosotros tenemos que tener en cuenta la verdad doctrinal, que es absoluta. Y esto nos puede ayudar mucho para detectar esas voces, porque como la verdad de Dios es absoluta y está en la palabra, y la palabra ya está completa y nos es útil, no se le puede ni añadir ni quitar, como ya está completa, cuando usted ve cualquier escuela religiosa que cambian de doctrina, que aumentan o hasta les reducen, eso no es verdad. Pues repito, la verdad desde un principio es absoluta y así se ha mantenido desde del primer siglo que Dios nos dejó la palabra. ¿Quién tiene la verdad entonces? Yo sé que Cristo es la verdad, Juan 14:6. Que Él es el verdadero Dios y la vida eterna, primera de Juan 5:20. ¿Por qué hablo así? Porque soy una oveja de su redil. No escucho a hombres, no escucho a hombres, sino a la voz de mi Señor, que me habla por medio de las Escrituras, me habla por medio de mi conciencia, y además, según Romanos 8:16-17, el Espíritu de Santo me da un testimonio interno de que yo soy un hijo de Dios. Por eso que estoy seguro que estoy en la verdad, porque estoy escuchando la voz de Cristo. Y cuando escuchamos una voz extraña, la reconocemos de inmediato y nos apartamos. Cuenta estas abreviaciones. S.M. Sowell, que una tarde en Ramoth, Galaad, vio a unos 50 pastores trayendo sus rebaños compuestos entre 12 a 20 ovejas, bajando de las montañas y llevándolos a sus corrales. Eso fue lo que observó.
Esto fue real, él observó esto. Dice que al día siguiente, muy temprano, percibió cómo en un mismo corral yacían 6 rebaños. En un mismo corral. Venía un pastor y llamaba, y las ovejas que le pertenecían se levantaban, mientras las otras quedaban quietas. Y así sucesivamente hasta que fueron saliendo los 6 rebaños. Eso lo observó para que ustedes vean lo grandioso que es Dios y lo que Él ha puesto en estos animalitos, de que ellos reconozcan la voz de su pastor y cuando Él las llama por nombre. Por eso el Señor, hermano, nos conoce por nombre, Él nos llama. Yo no sé si usted siente el llamado de Dios, que a veces nos llama a orar, o nos llama a las Escrituras, o nos llama a hacer cualquier servicio, cualquier obra. Uno siente esa voz dentro de llamándolo a uno. Por eso reconocemos las voces extrañas, discernimos lo falso de lo verdadero, discernimos la voz de Dios del enemigo, de hombres y del mundo. Porque voces vamos a oír, pero aquí estamos hablando de discernir, escuchar con intención de obedecer, seguir la voz de nuestro pastor Jesucristo. Y déjame decirles algo, hermano, el Señor tiene muchas ovejas que han sido engañadas y se encuentran atrapadas en estos falsos corrales. Como son ovejas del Señor, tarde o temprano Él las va a sacar y las va a traer al redil verdadero. Así va a ser. Según el contenido aplicativo de la enseñanza, así como la oveja es uno de los animales más indefensos y requiere del cuidado pastoral, los seres humanos somos vulnerables, aunque nos creamos fuertes. Por eso el Señor usó la oveja como metáfora de nosotros los hombres. Es por lo vulnerable que somos. Eso es consecuencia del pecado que llevamos dentro, que nos ha vuelto vulnerables. Además, 1 Pedro 5:8, imagínense, nosotros vulnerables y hay un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, pues claro que el Señor usa la oveja como enseñanzas. Porque gracias a que tenemos un buen pastor, no nos ha de devorar. Y cada vez que mencionamos a ese enemigo que quiere devorarnos, a mi mente viene 1 Juan 4:4. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No le damos lugar, lo respetamos, pero mayor es el que está en mí. Entonces, sucede que si me aparto del redil, bien puede ser librado de la boca de este león, pero quizás sufrir una gran mordida. Porque eso sí es verdad. Hermanos, somos propiedad del buen pastor. Así que, ¿por qué entre tantos animales el Señor escoge la oveja? Dice, como en todo tienen cosas buenas y otras malas. Si Jesús usó la oveja para tipificarnos, hay que atender a sus características. Como características buenas, son animalitos dóciles, reciben afecto, reconocen a su pastor, son capaces de establecer una relación con él. Y así el ser humano creado a imagen de Dios, pero contaminado pecador, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero lo que Jesús ve es el potencial en sus criaturas, sobre todo la fe. Voy a ir aquí un poquito rápido porque el tiempo se está acabando y me gusta compartir estas características de las ovejas, ya que el Señor nos está asemejando a ellas. Las ovejas son animales gregarios. Quiere decir que viven en grupo. Son amables, sensibles, emocionalmente complejos, muy inteligentes. Establecen relaciones íntimas con sus crías y otros miembros de su especie, ya que pertenecen a sus grupos para protegerse. A las ovejas les encanta el contacto físico y que las acaricien. Así los creyentes deseamos el compañerismo y amor fraternal de los hermanos, por lo que nos agrada congregarnos y de vez en cuando que nos den una palmadita de aliento. ¿Por qué no, verdad? Otra característica, las ovejas distinguen y guardan memoria.
Según un reciente estudio publicado en la revista Nature por Keith Kendrick, profesor de la Universidad de Grantham de Londres, las ovejas pueden distinguir entre las diferentes expresiones de otros animales, pudiendo detectar los cambios en los rostros. También descubrió que pueden reconocer y distinguir entre al menos 50 individuos diferentes y recordar acontecimientos e imágenes durante un periodo de hasta 2 años. Es decir, que las ovejas no olvidan fácilmente, lo que hace que puedan recordar y revivir una situación traumática durante mucho tiempo. Los humanos tenemos la capacidad de distinguir, discernir, guardar memoria de lo agradable, así como de las secuelas que dejan los traumas que vivimos y cómo nos afectan emocionalmente. Otro estudio realizado esta vez por el profesor John Wester de la Universidad de Bristol indica de que al igual que los humanos expresan emociones de manera visible, cuando expresan estrés, por ejemplo, muestran señales de depresión. Eso nos ocurre también a nosotros los seres humanos. Las ovejas son criaturas sociables. Experimentan miedo cuando se les acerca un extraño o cuando son separados de su familia o grupos sociales con quienes establecen fuertes lazos emocionales. Dice que el corazón de las ovejas late más rápido cuando no pueden ver a miembros de su grupo, lo que es un claro indicativo de miedo. Por eso repito, la oveja es un animal muy vulnerable, presa fácil de los depredadores, pero lo bueno aquí que al compararnos a nosotros con ellas, lo que nos debe de alentar es tenemos un buen pastor. Y él promete hacer todas esas funciones que hace un buen pastor. Inclusive él dice en un salmo que nos va a guiar más allá de la muerte. Por eso cuánta paz da al alma saber que tenemos un buen pastor. Porque pertenecemos a su redil. Escuchamos su voz. Él me conoce y yo le conozco. Por eso cuántas veces la gente repite el Salmo 23 sin discernir su contenido y sin experimentar una relación personal pastor-oveja. Hagamos eso. Salgamos quizás en esta semana. Vamos a leer el Salmo 23, pero vamos a detenernos en cada versículo, saber cuál es la función que el Señor está ejerciendo aquí como buen pastor, para cuando vengan los tiempos malos, nos encontremos quizás en un hoyo, en un pozo que hayamos caído, o sintamos miedo porque el enemigo está cerca a nuestro alrededor, podemos poner toda nuestra confianza en Jesucristo como buen pastor. Que el Señor les bendiga, hermano.